Continuando con la guía de estudio de la estructura de capital óptima, toca el turno a este video tutorial que es el número 10 de la serie de ellos. Por lo tanto, este es el ejercicio número 10. Recomiendo, por supuesto, ver los anteriores y entenderlos para una mejor comprensión de este. Este dice así: es un financiamiento de un proyecto con acciones comunes, preferentes y obligaciones. O sea, las tres fuentes de financiamiento. Y haciendo mezclas de ellas para encontrar las mejores opciones en función de los beneficios por acción. Para el ejemplo, partimos de una estructura de capital con un pasivo a largo plazo de 2 millones a un costo del 5%, que serían 100,000 de interés. De acciones comunes, un total de 2 millones y medio a un precio de 10 unitario, precio unitario. Por lo tanto, nos arrojaría esto un volumen que vendremos manejando durante todo el ejercicio de 250,000 acciones. Y también hay utilidades retenidas por 2 millones y medio. En total tenemos 7 millones de financiamiento, que serían pasivo a largo plazo, comunes y retenidas. El proyecto en cuestión se trata de una inversión, de una erogación inicial de 3 millones. Y el precio unitario, el precio de venta unitaria del producto venta, es de 10,000 pesos. Se consideran que hay fluctuaciones considerables en las ventas de 0 hasta 400 unidades. Las alternativas de financiamiento son 3. La primera sería colocar obligaciones hasta por los 3 millones con un cupón de interés del 5%. La segunda, incrementar el capital social colocando acciones. Serían entonces, para que sea un total de 3 millones, serían 75,000 acciones a un precio de 40 cada una. Y ahí esto nos daría los 3 millones. Voy a ir paso a paso poniéndote aquí las fórmulas para que vayas haciendo la plantilla de Excel a la par. Puede ser haciendo las pausas correspondientes. La tercera opción sería incrementar el capital social mediante la emisión de acciones preferentes. Aquí se pagaría un dividendo preferente que represente el precio preferente, sería de 5 unidades monetarias. En total, aquí tendríamos que un volumen de 60,000 acciones a 50 pesos cada una. Entonces eso nos daría en un total de los 3 millones. El costo componente de la acción preferente será de un 10%. Una vez que tenemos estos datos, pues tenemos aquí las fluctuaciones en las ventas, que pueden ser en los siguientes niveles, como he dicho anteriormente: 0 a 400, 100 en 100. Otro dato son los costos variables, que sería el 40%, y los costos fijos sin intereses, por supuesto, de 400,000. Un impuesto sobre la renta, aquí considerando del 50% para facilitar los cálculos. Y la pregunta, por supuesto, es: ¿cuál financiamiento le conviene más para realizar el proyecto? Entonces aquí estamos considerando la misma metodología que venimos empleando en toda la guía de estudio de este tema, y se emplean los mismos cálculos hechos en los videotutoriales, en los 9 videotutoriales anteriores a este. Bien, aquí comienzo poniendo el volumen en ventas en unidades, que serían esta sería la fluctuación de 0 a 400. Los ingresos por ventas, pues es el precio de venta unitario de 10,000 por el volumen. Entonces aquí se lo coloca la fórmula. Enseguida ponemos los costos variables, que sería el 40% según el dato que está ya arriba, que debe de estar 27.
el 40% de los costos variables. Aquí están. F27. Bueno, lo pones ahí, multiplicas y nos arrojan los 400, 800, 200 y 1600. Jalas simplemente aquí el valor de los 400,000 de costos fijos, estos, y restando, una vez que restamos los costos a los ingresos por ventas, todos estos costos variables y fijos, nos queda lo que es la utilidad antes de intereses e impuestos, o bien el EBIT, utilidad operativa. Bien, las opciones fueron financiamiento con obligaciones, con acciones comunes, preferentes. Vamos a ver cómo funcionan, en este caso, las utilidades por acción en cada una de estas fuentes de financiamiento, utilizando estas fuentes de financiamiento. Con pasivos a largo plazo son 100,000, ya tenemos que el costo va a ser 100,000 pesos, y debido a que si la deuda va a ser de 2 millones, hasta como lo tenemos allá el dato, a un 5% nos arrojaría 100,000. Para el caso de las obligaciones nos arrojaría 150, ya que son 3 millones de financiamiento. A un 5% serían 150,000. Dejo aquí los, pues, si utilizas una plantilla donde manejes las mismas celdas que esta, pues esta sería la, y si no, pues aquí lo puedes ver de cualquier manera. Bien, entonces los intereses se suman, 100 más 250 bajo este esquema de financiamiento, como lo tienes aquí, costo del pasivo a largo plazo más el costo de las obligaciones, 100 más 150 o 150,000, y llenas a la derecha y listo. Hasta acá. Por lo tanto, las utilidades después de intereses, pero antes de impuestos, sería la resta. Aquí tenemos 400,000 menos los 250, serían menos 650, llenas hacia la derecha y tienes valores. Aplicas el 50% de taxes y entonces te queda ya 325, 25, la mitad en cada caso. Y llegarás a una utilidad después de impuestos una vez que los hayas restado de esta que tenemos aquí seleccionada en este renglón, 47. Enseguida lo único que haces es dividir el número para calcular las acciones, para determinar el número de acciones en circulación, que en este caso serían los 2,5 millones que teníamos de acciones comunes en un inicio, a 10 cada una, pues son 250,000. Llenamos hacia la derecha y obtenemos, dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones, los beneficios por acción. Pues que en este caso sería 1.30, 10 céntimos negativos, y aquí estaría el equilibrio entre estos dos. Ya pasas a 1.10, 2.30 y 3.50. Vamos a ver cómo funciona ahora con si utilizamos para los 3 millones el financiamiento de las comunes. Aquí los intereses del pasivo continúan, que serían los dos pasivos, los 2 millones que están ya desde un inicio al 5%, son 100,000. Arrojándonos entonces una utilidad antes de intereses de impuestos de 500,000. Aquí tienes la fórmula. Voy a representar acá desde el E39. Aquí tenemos los costos fijos. Lo he tomado de aquí, de esta base, de este renglón. Y entonces aquí tienes menos el 5.3, que serían los 400, menos estos 100, ya te quedaría menos 1.500, y llenas hacia la derecha y te quedarían, en este caso ya en el segundo, sería 200 menos 100, serían 100. 800 menos 100, 700, 1.400.000 menos 100, 1.300, y 2 millones menos 100, 1.900. Continuamos, calculamos el impuesto sobre la renta, que es la mitad, por ser el 50%,
Restamos y obtenemos las utilidades después de intereses e impuestos. Y un punto muy importante a observar aquí es que ya el número de acciones en circulación cambiarán. Los 2,5 millones entre 10, los 250,000 que andaban anteriormente, más las 75,000, que serían las adicionales, nos darían un total de 325. Estas me gustaría, antes de continuar, ya que este dato lo seguiremos manejando más adelante, me gustaría que lo viéramos acá. Siempre no está de más. En el E19 tenemos, aquí está, de ahí lo puedes jalar. Entonces eso serían las que se tendrían que emitir en ese caso. Bien, entonces estamos aquí. Lo que sigue es lo mismo que acá. Las UPAs se dividen, se calculan determinando lo que gana el número de acciones. Y aquí nos arroja un valor negativo, 0.15, 1.182 y 2.92 para el caso de la fluctuación de ventas de hasta 400 unidades a 10,000 cada una. Ahora, el financiamiento con las preferentes pues es la misma que de las comunes. Entonces aquí sería la UDI es la misma de las comunes, por lo tanto aquí la tenemos, que es la utilidad después de impuestos. La llenas hacia la derecha, aquí lo puedes ver, y una vez que está llenado hacia la derecha, vamos, eso sí, a considerar lo siguiente. El dividendo preferente que tiene que pagarse sería el volumen por el precio, por el costo. En este caso son 50,000 acciones a 60 cada una. Al 10% nos arrojarían, de los 3 millones, nos arrojarían 300,000. Llenas hacia la derecha, ahí lo tienes. Por lo tanto, la resta de estos, de la utilidad después de impuestos, menos los dividendos preferentes, te quedaría esta utilidad disponible para inversionistas comunes. Dividimos entonces, ¿cuántas acciones en circulación van a andar? Pues las mismas acciones comunes, que serían las 2,5 millones entre 10, 250,000. Dividimos entre ello y obtenemos estos resultados de beneficios por acción de menos 2.20, de menos 1, 20 céntimos, 1.40 y 2.60. Una vez hechas las tres opciones de financiamiento, que serían las obligaciones, las comunes y las preferentes, elaboramos un cuadro, resumen de ello, que hemos hecho con fluctuaciones de ventas de 0 a 400, obtendríamos estos ingresos por ventas. El financiamiento con obligaciones así nos queda, menos 1.30, menos 1, tal cual, nomás copiamos como lo teníamos hecho ya los cálculos. El financiamiento con acciones comunes, así es como nos quedó. Y el financiamiento con las preferentes, como lo puedes ver aquí mismo en esta misma pantalla, 260 con 260. Entonces hacemos un resumen de ello. Luego, ahora sí, ¿qué debemos hacer para encontrar? Tenemos que hacer igualaciones, es decir, encontrar UPAs que sean iguales con respecto a las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en este caso sería los beneficios por acción de deuda deben equipararse con los beneficios por acción del financiamiento con acciones comunes. Y entonces el punto de equilibrio financiero indica el nivel de ventas en el cual la utilidad por acción es igual, pues lo que estoy mencionando, no importando la fuente de financiamiento. Entonces, algebraicamente, esta sería la ecuación. No tenemos Excel, pues tendríamos que estar haciendo este tipo de ecuaciones de igualación. Ventas, que sería la S, menos costos variables, menos costos fijos, menos los intereses, por 1 menos la tasa impositiva, dividido todo entre el número de acciones con respecto de deuda.
Después, con respecto a acciones comunes, serían las ventas menos sus costos variables, menos los fijos, menos los intereses, por uno menos los impuestos, dividido entre el número de acciones siguiendo esta nueva opción de financiamiento. Entonces, número de acciones de antes, número de acciones de ahora, se hace todo un proceso, se sustituyen valores, se van haciendo los despejes correspondientes hasta llegar a 1.916.667. Todo ello lo tengo hecho aquí en esta ecuación. Así que la copias y la sigues. En Excel así sería. Si no, como he dicho, pues lo puedes hacer a mano y llegas también a lo mismo. Llegas a 1.916.000. Por lo tanto, en la primera opción, la primera combinación sería deuda y acciones comunes. Entonces, bueno, me faltó hacer esta observación aquí, que si el valor es mayor de 1.916.000, ya 1.916.670, por ejemplo, ya a este nivel, si es mayor, convendría mejor endeudarse, elegir la opción de financiamiento con deuda. Si es menor, convendría con acciones comunes, y esto lo puedes hacer en el siguiente, lo puedes comprobar en el siguiente cuadro, que es este. Entonces sería la primera opción es deuda y acciones comunes. Aquí están, seguimos. Entonces sería en caso de con deudas esta parte y ya con acciones comunes esta otra. Entonces ponemos este mismo nivel de que ya hemos calculado acá de ventas, un poquito menos de los 2 millones, y simplemente calculamos los costos variables, que ya sabemos que sería de ventas el 40%. Entonces aquí te dejo la fórmula, porque es muy simple. Vamos a multiplicar eso por el 40 y aquí lo tenemos. Los costos fijos son los mismos, de 400, los jalamos del donde tenemos el dato. Los intereses ya sabíamos que con deuda eran 250 y con acciones comunes serían 100, los jalamos nada más el dato. El ISR también lo tenemos ya calculado, entonces, y sin embargo aquí te lo dejo por si acaso. De cualquier manera el video ya va a ser bastante largo. Imaginen nada más si lo hubiéramos hecho paso a paso, pues sería un ejercicio de 3 a 4 horas desarrollarlo, celda por celda. Entonces, bueno, aquí ya, por eso es que aquí ya lo tenemos hecho. Aquí sería una utilidad de 250.000 y aquí nos quedan 325.000. Como ya sabemos que el número de acciones en circulación son 250 en el caso de deuda y 325 en el caso de las comunes, que serían las 250 más las 75.000, 325. Entonces solo dividimos y efectivamente esto lo hemos hecho bien. Aquí nos da 1 y 1. En otros videotutoriales anteriores, voy a hacer este pequeño paréntesis para explicarlo. Lo puedes calcular ese también siguiendo la instrucción datos y buscar objetivo, o también lo puedes hacer con Solver. Ya lo he explicado en videos anteriores. Ahorita por lo pronto te lo dejo de esta manera. Ahora, esto mismo que hemos hecho acá, este mismo procedimiento, el cual se ha venido repitiendo ya en todos los videotutoriales anteriores, lo hacemos con un nivel de ventas de 1 millón y vamos a hacerlo con varios niveles de ventas para hacer una gráfica y veamos el punto de equilibrio o punto de indiferencia. Determinemos este nivel de ventas de 1.916.667 gráficamente. Y entonces con 1 millón el mismo procedimiento estaría de más si lo... A ver, así brevemente, 1 millón, le quitan los costos variables, los costos fijos que ya tenemos, este es el 40% del millón. Aquí los 400, los intereses, el impuesto sería la mitad de lo que tenemos, que sería el 50%. Nos queda esta utilidad y nos queda esta UPA del menos 10 en el caso de la deuda y de 0.15 céntimos positivos en el caso de las comunes.
Aquí conviene más, por ser 1.000.000 menos, o sea, 1.900.000 menos, 1.000.000 es una cantidad menor de ventas, nos quedarían más conveniente el financiamiento con acciones comunes, con capital propio, que con deuda, que con ajeno. Con 2 millones, vamos a ponerlo acá, sucede lo contrario. Exactamente lo contrario, como habíamos ya corroborado anteriormente. Entonces, con 2 millones seguimos el mismo procedimiento. Vamos a llegar a una UPA de 1.10 y de 1.8. Aquí nos conviene más deuda, como lo habíamos explicado, ¿verdad? A partir del 1.916.667 conviene mejor, si es superior el nivel de venta, nos conviene mejor esta opción, 1.10 mayor que 1.08. Y con nivel de ventas de 3 millones, pues lo contratamos aún más, 2.30 contra 2, aquí está mucho más claro, los más, encontramos un mayor margen. Ahora bien, para graficar, cogemos los valores con el millón, con el 1.916.000 y con los 3 millones ya no requerimos y con los 2 millones no requerimos el de 3. Y entonces aquí nos vamos a ver el gráfico 1, que sería este, y aquí lo tenemos. En este gráfico apreciamos que con 1.916.000 se cruzan exactamente. Es el punto de equilibrio, con 2 millones están muy cerca, pero ¿verdad? Y con la línea azul estamos viendo nosotros que ese es el caso de la deuda, y en rojo vemos el de las comunes. Entonces así está. Ok, continuamos. En el caso de la deuda y las acciones preferentes no va a haber un punto de equilibrio. Conforme nosotros cambiamos el dato que pongamos acá, estos se moverán paralelamente. Si graficamos las dos líneas, tanto la de deuda como la de acciones preferentes, se van. Habrá siempre este margen de diferencia aquí de 4.70, de 90 céntimos, o sea, 3.80 para 4.70 siempre se va a ir con esta diferencia. Como lo pongo aquí, sí. El punto de equilibrio siempre van con 90 céntimos de diferencia y conviene, y por supuesto conviene más con deuda. 4.70 de beneficio por acción contra 3.80. Puede ser más convenientes a los inversionistas elegir aquella opción. Digo, independientemente del valor que pongas acá en ventas, de la fluctuación que haya. Aquí lo puse hasta 500, fluctuación de 500. La siguiente opción es una tercera opción que dice financiamiento con opciones comunes y preferentes simultáneamente. Aquí el punto de equilibrio lo encontramos, aquí te dejo la fórmula, en 5.166.067. O sea que este nivel de ventas es muy difícil que se llegase a obtener. Aquí está la fórmula, desde aquí hasta acá. O bien, como he dicho, buscando objetivo o con solver. Para ello, pues estudiar los videos tutoriales anteriores si es que no lo has manejado ya. Si lo manejas ya, pues bueno, pues aplicarlo. El procedimiento es el mismo, está de más que explique el desarrollo. Yo creo que solamente aquí, en este caso, a las preferentes, pues sí vale la pena ponerlo con 5 millones, le quitas los variables, le quitas los fijos, le quitas los intereses, aplicas la tasa de impuesto, te queda esta utilidad. Aquí lo que tienes que hacer es restar estas dividendos preferentes, porque este es un financiamiento con acciones preferentes, y habrá que pagarle el 10% de los 3 millones, que son 300.000, a los inversores preferentes. Teniendo este superávit de 1 millón, y si andan 250.000 acciones comunes, pues queda un dividendo del 4%, igual que con este nivel de ventas, igual que el de si se financiaran con comunes. Por lo tanto, esta conclusión es importante. Mayor de que este valor es mejor con preferentes. Menor que este valor sería mejor con acciones comunes. Y lo mismo hacemos, utilizamos esta misma parte de la plantilla de Excel para hacerlo con 6 millones, uno que esté
por encima y otro que esté por debajo. Lo hacemos con 6 y con 4. Notamos que aquí queda desventaja el financiamiento con comunes y más ventajoso el con preferentes. ¿Por qué? Porque se encuentra por encima de ese nivel, el nivel de ventas. En este caso que tenemos un nivel de ventas inferior, entonces sucede lo contrario. Aquí nos convendrá mejor el de comunes y será más desventajoso el financiamiento con preferentes. Bien, continuamos. Como verás, ya me estoy pasando estos pasos porque ya fueron explicados anteriormente y aún así resuelto el ejercicio va a ser bastante largo. Aquí lo que hacemos es nuevamente graficamos con 4 millones, con el valor que tenemos en punto de equilibrio, uno por debajo, uno por encima, y aquí tenemos que serían en este caso los cuatro de UPA equivalentes, y entonces nos vamos a ver el gráfico 2. Y aquí tiene ese punto de equilibrio o nivel de indiferencia en ventas. Si es que el financiamiento fuera con comunes y con preferentes. Continuamos con una cuarta opción, la cual sería financiamiento de deuda y acciones comunes al 50 por igual. Entonces aquí tenemos nivel de ventas de 2 millones, de 3, de 4 y de 5. En este caso los costos variables es el 40%, 2 millones son 800, 1 200, 1 600 y 2. Los números están muy evidentes. Los costos fijos solo cambia, copias el valor, están en la celda F28, los que son 400 los colocas, calculas la cantidad de intereses, la cual ya la teníamos también calculada anteriormente, 175,000, y calculas a esta utilidad antes de intereses e impuestos, le vas a calcular le aplicas el 50%, quedándote la mitad, estos valores, y se los restas, quedándote esta utilidad. Lo que voy yo a hacer aquí es, si te voy a seleccionar estos para que lo puedas ver mejor en un momento dado si hay algún atorón al respecto. Ya después ya nada más llenas hacia la derecha. Te dejo las fórmulas aquí, las fórmulas empleadas en estos cálculos. Y seguimos entonces. El cálculo de la UPA pues ya es lo mismo, la división de las utilidades entre el número de acciones en circulación. Las acciones en circulación podría ser aquí la observación de que son las 250,000 que ya andaban más las 75,000. El 50% de las 75,000, ya que será el 50% de financiamiento con deuda, como lo pone acá, y el 50% con acciones comunes, que sería entonces la mitad de 3 millones serían los 75,000 que están acá, la mitad de los aquí la mitad de los 75,000, los 250 más los 37,500 nos da los 287,500. Llenas hacia la derecha, calculas las UPAs y te queda 109, 210, 317 y 422. En la gráfica vamos a tener otra vez no necesaria, ya que es una simple línea competente positiva de esta manera, así que no tiene mucho que explicarse en este caso. La quinta opción son los tres combinados. Aquí nos vamos con deuda, un 33%, acciones comunes el otro tercio y acciones preferentes el último tercio. Y ponemos los mismos niveles de 2, 3, 4 y 5. Seguimos con el mismo procedimiento, restando variables fijos, intereses e impuestos, llegando a estas utilidades netas. Pagamos el dividendo preferente. La observación se puede hacer aquí muy bien. ¿Por qué? Pues porque claro, si son 300,000, entonces sería un tercio de los 300,000, sería 100,000 en cada caso.
100,000 lo que se va el tercio de los 300. Y el superávit sería 325 menos el pago de dividendo preferente de 225, 525 y así sucesivamente. Las acciones en circulación, ¿cuántas andarán? Sobre las 250,000 más el tercio de 75,000, pues serán 25,000 el tercio. El tercio de 75, 25, 25, 25, 250 más 25, 275, llenas hacia la derecha y obtienes el valor de las UPAs, dividiendo las utilidades entre las acciones que andan circulando y obtienes 0.81, 1.91, 3 y 404. Para la gráfica puedes hacerlo de esta manera también y así te queda representado. Bien, por último, puedes hacer todas las combinaciones que tú gustes aquí en este caso. Todas las combinaciones con diferentes porcentajes, etcétera. Entonces, este es un ejercicio ya mucho más completo que los anteriores porque abarca desde ventas, no partimos del EBIT, sino desde las ventas, considerando costos fijos y costos variables, y considerando inclusive una opción de financiamiento más. Y el objetivo de pues es eso, que puedas encontrar la estructura de capital la más conveniente siguiendo la metodología del EPS, que sería las utilidades por acción, y simules estos datos para encontrar exactamente esa combinación de estructura de capital óptima y llegar a ella precisamente. Con esto damos por terminado esta guía de estudio de la estructura de capital óptima.